La hermana del Papa Francisco, a sus 77 años rompe el silencio, revelando una triste verdad fuego. En lo más profundo de Argentina, entre las sombras de una familia marcada por la fe, vive una mujer que ha sido olvidada por la historia oficial. Una mujer que, durante décadas, fue obligada a callar, a guardar secretos que podrían estremecer al Vaticano, y a ocultar el lado más oscuro de la vida del hombre que hoy es llamado su santidad. A sus 77 años, y con la mirada firme de quien ha cargado un peso silencioso durante toda una vida, la hermana del Papa Francisco finalmente habla. No es una entrevista más. No es una confesión casual. Es un grito contenido que amenaza con romper las paredes de la Basílica de San Pedro. ¿Por qué ahora? ¿Qué la hizo hablar después de tantos años de silencio? ¿Qué sabe esta mujer sobre la infancia del Papa? ¿Estuvo presente en los días más oscuros de la dictadura? ¿Fue testigo de decisiones que jamás salieron a la luz? Los rumores son tan poderosos como el silencio mismo. Se habla de un hermano desaparecido. De un diario escondido en una caja fuerte familiar. De una reunión secreta que tuvo lugar en el Vaticano, donde se pidió que nunca se revelara la verdad. Y lo más inquietante, se especula que esta mujer fue amenazada por agentes externos al entorno papal. Fuentes no confirmadas aseguran que hay grabaciones, cartas, fotografías que no concuerdan con la versión oficial. Y una verdad que podría conmocionar a millones de fieles en todo el mundo. Pero esta historia no es solo sobre religión. Es sobre sangre. Sobre traición. Y sobre una tristeza profunda que ni el poder ni la fe lograron curar. Antes de seguir. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas más que titulares. Estás dispuesto a ver lo que muchos ocultan. Suscríbete ahora mismo y activa la campana porque esta historia será contada capítulo a capítulo, con pruebas, entrevistas y archivos ocultos. Y si no estás suscrito, podrías perderte revelaciones que cambiarán tu percepción del Papa para siempre. Déjanos en los comentarios, ¿crees que la Iglesia ha ocultado información clave sobre la familia Bergoglio? ¿O todo esto es parte de una conspiración mucho más grande? Cuando la familia habla, el mundo escucha. Pero cuando una hermana rompe el silencio, el poder tiembla. Buenos Aires, 17 de diciembre de 1936. En medio de los ecos de una ciudad marcada por la migración, los sueños rotos y las esperanzas reconstruidas, nacía un niño que cambiaría la historia de la Iglesia. Jorge Mario Bergoglio llegó al mundo en un hogar sencillo del barrio de Flores, donde las paredes respiraban la mezcla de acentos, culturas y aspiraciones de quienes dejaron Europa atrás para buscar un mañana en tierras lejanas. Sus padres, Mario y Regina, eran dos almas forjadas en la adversidad. Él, un contador ferroviario de carácter firme y silencioso, cargaba con el peso de la responsabilidad y el amor por el trabajo bien hecho. Ella, una mujer dulce y profundamente creyente, sembraba con sus palabras la semilla de la fe en el corazón de sus hijos. En aquel hogar modesto no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial: cariño, disciplina, historias y convicciones. La mesa familiar era sagrada, no tanto por la comida, sino por lo que se compartía en ella: ideas, preguntas, valores y la costumbre, casi ritual, de mirar el mundo con los ojos de la empatía. El joven Jorge Mario absorbía todo: las enseñanzas de su madre mientras tejía y hablaba de Dios, la rectitud de su padre cuando equilibraba las cuentas de la vida, y sobre todo, la figura imponente de su abuelo materno. Aquel inmigrante que, con acento italiano y mirada cansada, le relataba los sacrificios que se esconden detrás del pan en la mesa. Aquellas historias, algunas alegres, muchas cargadas de dolor, no eran simples recuerdos, eran lecciones envueltas en emoción. El abuelo, testigo de guerras, hambre y exilios, le enseñó que el sufrimiento no debía avergonzar, sino humanizar. Y eso, aunque Jorge Mario aún no lo sabía, sería una piedra angular en su visión futura del mundo. Durante su infancia, el pequeño Bergoglio fue un niño como tantos otros, curioso, juguetón, sensible. Se escapaba a jugar con sus amigos en las calles polvorientas del barrio, se detenía a observar con detenimiento a los ancianos en misa, y volvía a casa con 1000 preguntas. Su madre, con paciencia infinita, respondía a cada una, aunque a veces no supiera qué decir.
Le enseñó que la fe no siempre responde, pero siempre acompaña. Le enseñó que Dios también escucha los silencios. Ya desde pequeño mostraba una actitud distinta. Era reflexivo, casi introspectivo, y sus maestros lo notaban. Tenía una mente despierta y un corazón inquieto. En la escuela, además de sobresalir en materias como literatura o historia, se destacaba por su compasión. Si un compañero olvidaba el almuerzo, Jorge Mario compartía el suyo sin dudar. Si otro no entendía una lección, él se quedaba después de clase explicándola. En aquellos gestos tempranos ya se vislumbraba el pastor que un día sería. Pero la adolescencia, como una tormenta necesaria, trajo consigo dudas, turbulencias internas y decisiones difíciles. A los 12 años, en un retiro espiritual, algo se encendió en su interior. No fue un trueno divino ni una aparición sobrenatural, sino una intuición suave pero persistente. Tal vez su camino no estaba en los laboratorios, ni en las oficinas, ni en el matrimonio. Tal vez Dios le pedía algo más. Sin embargo, su vocación no fue inmediata ni sencilla. Le atraía la ciencia, le fascinaban las preguntas sobre la vida y la materia. Por eso estudió química, formándose como técnico químico en la Escuela Industrial Hipólito Yrigoyen. Aquellos años, lejos de alejarlo de la espiritualidad, le dieron una mirada terrenal, real, sobre las condiciones laborales de miles de argentinos. En el laboratorio conoció a obreros que apenas llegaban a fin de mes, mujeres que trabajaban horas extras para alimentar a sus hijos, jóvenes que perdían la fe en el sistema. Todo eso lo conmovía, lo interpelaba. Y fue en ese contexto, entre tubos de ensayo y realidades crudas, donde comprendió que la ciencia podía explicar el cómo, pero no siempre el por qué. Que la materia se transforma, pero el alma necesita consuelo. A los 17 años, tras una confesión que lo marcó profundamente, vivió lo que luego describiría como una epifanía serena. Sintió con claridad que su lugar no era simplemente observar el mundo, sino servirlo. Fue entonces cuando, con el corazón tembloroso y la decisión madura, le dijo a su madre: «Quiero ser sacerdote». Regina lo miró largo. No lloró. No lo abrazó de inmediato. Guardó silencio. Era una madre que soñaba con ver a su hijo casado, con nietos, con estabilidad. Pero también era una mujer de fe, y con el tiempo, su amor se transformó en apoyo. Comprendió que su hijo no la abandonaba, simplemente respondía a una llamada más profunda. En 1958, Jorge Mario ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. Lo hizo con la serenidad de quien ha encontrado su camino, pero también con la humildad de quien sabe que está apenas comenzando. Los jesuitas no eran indulgentes. La formación era rigurosa, años de estudio, oración, trabajo interno. Filosofía, teología, latín, discernimiento. No era solo una educación académica, sino un proceso de pulido espiritual. Allí se templó el carácter de Bergoglio, allí aprendió a escuchar la voz de Dios en lo cotidiano, a no temer al silencio, a abrazar la duda como parte del camino. No fue fácil. Hubo crisis, lágrimas, momentos de flaqueza. Pero también hubo revelaciones, amistades profundas y un creciente sentido de propósito. Sus superiores pronto notaron su talento natural para liderar, pero aún más, su capacidad de conectar con los más humildes. Jorge Mario no quería ser un teólogo encerrado en libros, sino un hombre entre la gente. Un servidor. Un guía. En esos años cruciales, el joven Bergoglio fue moldeando no solo su vocación sacerdotal, sino su identidad como hombre. Un hombre que, antes de ser papa, fue niño, fue nieto, fue químico, fue hijo. Que antes de tomar el báculo pastoral, tomó las manos de los pobres. Y que nunca olvidó, ni olvidará, que la fe comienza en casa, en la infancia, en las historias del abuelo y las caricias de la madre. Porque en los primeros años de Jorge Mario Bergoglio se encuentra la clave de todo lo que vendría después, un papa que, por encima de todo, se sabe humano. El camino hacia la santidad rara vez es recto o sereno. Para Jorge Mario Bergoglio, ese sendero comenzó a forjarse con una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la Iglesia Católica.
Ingresar a la Compañía de Jesús, una de las órdenes más exigentes y rigurosas dentro del catolicismo, fue más que un paso de fe, fue un salto al vacío, un abandono radical de todo lo superficial. Un sí rotundo al sacrificio. La formación jesuita es conocida por su severidad espiritual, intelectual y emocional. No se trataba simplemente de estudiar teología, sino de despojarse del ego, de aprender a obedecer incluso cuando el alma clama por respuestas, y de servir en lo pequeño para demostrar que se puede servir en lo grande. Para el joven Jorge, aquellas jornadas de limpieza, cocina y silencio no eran castigos ni ritos vacíos, eran ejercicios de humildad y entrega. Limpiar los baños del convento o servir la comida a sus hermanos jesuitas era, para él, una forma de amar a Dios a través de las acciones más sencillas. Su paso por el Colegio Máximo de San José, en San Miguel, fue clave. Allí, entre libros de filosofía, largos momentos de contemplación y el trabajo cotidiano, Bergoglio no solo maduró como religioso, sino también como pensador y formador. Cuando comenzó a enseñar literatura y psicología, descubrió una vocación adicional, la de educar. No se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de encender conciencias, de despertar preguntas, de enseñar a pensar. Veía en cada alumno una posibilidad de cambio, un futuro agente de transformación espiritual y social. La ordenación sacerdotal, en 1969, marcó un antes y un después. Aquel día, el corazón de Bergoglio se colmó de emoción y compromiso. En su primera misa, celebrada con los ojos humedecidos y la voz temblorosa, se sintió no como alguien que alcanzaba una meta, sino como quien asume una misión eterna. Su madre, que alguna vez había soñado con ver a su hijo casado y con nietos corriendo por la casa, lloró en silencio, pero esta vez con lágrimas de aceptación. Ella entendió que su hijo no pertenecía solo a una familia, sino al mundo. Pero el sacerdocio en Argentina, en los años 70, venía con un precio alto. El país se hundía en el miedo, el autoritarismo y las desapariciones forzadas. Como provincial de los jesuitas, Bergoglio no tuvo el privilegio del silencio. Debía actuar. Y aunque su estilo era discreto, casi invisible, sus acciones dejaron huella. Creó redes de protección, escondites, rutas de escape para aquellos perseguidos por el régimen. Muchos lo acusaron de tibieza, otros de complicidad. Pero los testimonios posteriores, algunos desclasificados con el paso del tiempo, revelaron una realidad distinta. Detrás del silencio estaba la acción, detrás de la prudencia, el coraje. Aquel periodo lo marcaría para siempre. Fue ahí donde Bergoglio comprendió que el poder, incluso el poder religioso, podía volverse cómplice del mal si no se usaba para proteger a los vulnerables. Esta lección lo llevó a adoptar, a lo largo de su vida, un estilo de liderazgo sobrio, cercano al pueblo, y profundamente comprometido con la justicia social. En 1998, al ser nombrado arzobispo de Buenos Aires, mantuvo esa línea. Rechazó la residencia episcopal y prefirió un modesto departamento. Viajaba en colectivo, cocinaba su comida, y visitaba sin cámaras los barrios más pobres de la ciudad. En las villas miseria, lo conocían simplemente como el Padre Jorge. Su figura contrastaba con la de otros obispos que vivían rodeados de ornamentos y distancias. Él, en cambio, predicaba con el ejemplo, con los zapatos gastados por caminar, con las manos callosas por bendecir en la calle. Durante el papado de Juan Pablo II, su voz comenzó a tener eco en Roma. No por ambición, nunca la tuvo, sino por coherencia. En cada carta pastoral, en cada homilía, se leía una preocupación genuina por el pobre, el inmigrante, el olvidado. Cuando murió Juan Pablo II, y se convocó el cónclave de 2005, muchos ojos se volvieron hacia él. Su nombre se susurró en las conversaciones privadas entre cardenales. No fue elegido, pero su perfil quedó grabado en la memoria de muchos. Curiosamente, ese aparente fracaso lo liberó aún más. Continuó su labor con una convicción más fuerte. Siguió caminando por las calles de Buenos Aires como un pastor entre su rebaño. Para él, el verdadero poder no estaba en el Vaticano, sino en las manos que acarician a un niño con hambre, en los pies que cruzan charcos para llegar a una capilla en la periferia, en el abrazo que consuela al que llora. Años después, cuando nuevamente se reuniría el cónclave,
esta vez tras la renuncia histórica de Benedicto XVI, nadie podía imaginar lo que ocurriría. Ni siquiera él. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que la vida religiosa de Jorge Mario Bergoglio fue mucho más que un camino dentro de la Iglesia. Fue una entrega diaria, silenciosa, llena de contradicciones, decisiones difíciles y una fe que nunca titubeó. Su ascenso no fue fruto de estrategias políticas ni alianzas eclesiásticas. Fue la consecuencia inevitable de una coherencia radical. De un hombre que, sin buscarlo, se volvió guía. De un servidor que, por su humildad, se convirtió en pastor del mundo. 13 de marzo de 2013. El cielo sobre Roma estaba cubierto de nubes cuando, de forma sorpresiva, la fumata blanca se elevó sobre la Capilla Sistina. La multitud reunida en la plaza de San Pedro estalló en aplausos, vítores y lágrimas. Era el anuncio de una nueva esperanza, de una nueva etapa para una iglesia golpeada por escándalos, heridas internas y una profunda necesidad de redención. Tras siglos de tradición europea, el nuevo pontífice no provenía del corazón del viejo continente, sino del fin del mundo, Argentina. Jorge Mario Bergoglio, hasta entonces arzobispo de Buenos Aires, fue elegido como el nuevo papa en la quinta votación del cónclave. Y aunque su nombre no encabezaba las listas de favoritos, su elección no fue un accidente, sino el reflejo de una búsqueda desesperada por un cambio verdadero dentro de la Iglesia Católica. Un hombre sencillo, silencioso, pero con una determinación de acero, había sido llamado a liderar una institución milenaria que parecía haberse alejado del pueblo. El contexto era tenso. La renuncia de Benedicto XVI, un gesto sin precedentes en más de 7 siglos, había dejado al Vaticano en un estado de introspección y alarma. Escándalos financieros, redes de encubrimiento, luchas internas y la sensación de que la Iglesia estaba perdiendo su alma. Durante el cónclave, muchos cardenales buscaban más que un líder, buscaban un salvador espiritual, alguien que pudiera volver a encender la fe de los fieles. En ese laberinto de incertidumbres, la figura de Bergoglio empezó a brillar con una luz distinta. Su historia era conocida por algunos, viajaba en metro, cocinaba su propia comida, evitaba los lujos del clero y, sobre todo, caminaba junto a los pobres. Su opción por los olvidados, su crítica a la idolatría del dinero y su enfoque pastoral más que doctrinal lo convirtieron en un faro inesperado. Cuando el cardenal Jean-Louis Tauran pronunció las palabras «Habemus Papam» y anunció que el nuevo papa tomaría el nombre de Francisco, el mundo contuvo la respiración. No era un nombre común entre los papas. Era un mensaje poderoso. San Francisco de Asís, el hombre de la pobreza, la paz y el amor por la creación, se convertía en la inspiración para un pontificado que pretendía ser una revolución espiritual desde sus cimientos. Desde su primera aparición pública, algo fue distinto. Francisco no levantó los brazos en señal de victoria, no se vistió con ornamentos dorados ni permitió que la grandilocuencia se adueñara de su momento. En cambio, pidió a la multitud que rezara por él antes de recibir su bendición. Un acto de humildad que sacudió los cimientos de la curia romana y emocionó hasta a los más escépticos. Ese gesto no fue simbólico. Fue profético. En los días siguientes, el nuevo papa comenzó a enviar señales claras de su estilo, no ocuparía el palacio apostólico, sino que se instalaría en la casa de Santa Marta. Rechazó el anillo de oro papal y mantuvo su vieja cruz de hierro. Se negó a utilizar el Mercedes blindado y optó por un modesto Ford Focus. Eran pequeños gestos, sí, pero cargados de un mensaje radical: el poder solo tiene sentido si sirve. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Francisco fue limpiar las estructuras viciadas del Vaticano. Fundó el grupo de cardenales C9 para ayudarlo a reformar la curia romana, una institución muchas veces acusada de burocracia excesiva, secretos y corrupción. El Papa no dudó en tomar decisiones drásticas. Intervino el Banco Vaticano, IOR, removió a figuras comprometidas en escándalos y comenzó una auditoría inédita para asegurar transparencia. Por primera vez en décadas, se hablaba de la Iglesia como una institución dispuesta a purgar sus pecados estructurales. Pero la verdadera revolución no solo estaba en la política interna. Estaba en el alma pastoral de Francisco. El gesto que marcaría profundamente el corazón de millones ocurrió el Jueves Santo de 2013.
En lugar de celebrar la misa en una basílica majestuosa, Francisco se dirigió a un centro de detención juvenil en Roma. Allí, lavó los pies de 12 jóvenes presos, entre ellos mujeres y musulmanes. La imagen de un papa arrodillado frente a los olvidados rompió con siglos de tradición jerárquica. Este acto, inspirado en el ejemplo de Cristo, no fue solo un rito simbólico. Fue una declaración de principios: la Iglesia debía estar al lado de los que lloran, no de los que dominan. Ese mismo año, en julio, el Papa viajó a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud. La respuesta fue abrumadora. Multitudes se volcaron a las calles. Su cercanía, su forma de hablar sin filtro, su sonrisa genuina y su preocupación por los pobres lo convirtieron en una figura casi paternal. En uno de sus discursos, pidió a los jóvenes que hagan lío, que sacudan las estructuras injustas, que sean el motor de una iglesia viva. Su llamado era claro: la fe no debía ser pasiva, sino transformadora. Durante el vuelo de regreso de Brasil, un periodista preguntó al Papa sobre la postura de la Iglesia frente a los homosexuales. La respuesta dejó al mundo sin palabras: si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Esa frase, pronunciada con la calma de quien lleva años reflexionando sobre el amor y la misericordia, fue un punto de inflexión. No se trataba de cambiar la doctrina de la Iglesia de un día para otro, sino de cambiar el corazón desde donde esa doctrina se interpreta. Era un mensaje de apertura, acogida y compasión que resonó incluso fuera del ámbito religioso. La elección de Francisco no fue solo un cambio de rostro en el trono de Pedro. Fue el inicio de una cruzada espiritual para devolver a la Iglesia su rostro humano y sufriente, el rostro de Cristo en los más pobres. Con sus primeras acciones, el Papa dejó claro que no se trataba de liderar con poder, sino con ejemplo. Y aunque su camino no estaría exento de resistencias internas, traiciones y desafíos globales, el mundo comenzaba a comprender que, con Francisco, la Iglesia se abría a un nuevo amanecer. Uno donde la misericordia sería más fuerte que el juicio, donde el Evangelio recuperaría su dimensión social y donde las heridas del pasado comenzarían, por fin, a sanar. La batalla más silenciosa del Papa Francisco desde los albores de su juventud, Jorge Mario Bergoglio aprendió que el cuerpo humano no siempre camina al mismo ritmo que el espíritu. A los 21 años, cuando la mayoría de los jóvenes sueñan con conquistar el mundo, él se encontraba en una sala de hospital, luchando por respirar. Una infección pulmonar severa lo obligó a someterse a una operación que marcaría el resto de su vida: le extirparon parte de su pulmón derecho. En una época en la que los avances médicos no ofrecían garantías, sobrevivir a ese procedimiento fue, en sí mismo, un milagro. Pero también fue un aviso. El joven Bergoglio comprendió entonces que su vocación sacerdotal tendría que coexistir con una salud frágil, una sombra persistente que lo acompañaría hasta sus últimos días. Décadas más tarde, ya convertido en Papa Francisco, aquella antigua fragilidad volvió a hacerse sentir con fuerza. En 2021, el mundo volvió a contener la respiración. El Vaticano confirmaba que el Papa había sido sometido a una cirugía por una estenosis diverticular. El término técnico ocultaba un procedimiento complejo y riesgoso: la extirpación de una porción de su colon. Aunque el comunicado oficial hablaba de éxito, la tensión fue innegable. Durante los días de hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma, el silencio oficial alimentó las especulaciones. ¿Estaba el Papa realmente estable? ¿O se acercaba a un punto de quiebre en su pontificado? La respuesta llegó, como siempre, en sus gestos. Francisco reapareció públicamente con la sonrisa de siempre, pero ya no era el mismo. La intervención, sumada a su edad, marcó un antes y un después en su resistencia física. Aún así, él se negó a ceder. La fe y la voluntad se convirtieron en sus muletas invisibles, las mismas que lo impulsaron a continuar su agenda pastoral, incluso cuando su cuerpo empezaba a decir basta. Pero la salud del Papa no conoce descanso. En 2022, nuevos síntomas comenzaron a erosionar su rutina: dolores intensos en la rodilla derecha que, en cuestión de meses, redujeron drásticamente su movilidad. La silla de ruedas, que durante años había evitado con firmeza, se convirtió en su acompañante silenciosa. Francisco no la aceptó como símbolo de debilidad,
sino como un recordatorio de que incluso los pastores más fuertes necesitan descanso. Los viejos no tienen la misma resistencia de antes, dijo entre risas, con esa mezcla de humildad y valentía que lo caracteriza. Sin embargo, las imágenes del Papa siendo empujado por sus asistentes comenzaron a abrir grietas en el debate eclesiástico. ¿Estaba acercándose el momento de una renuncia? Él fue claro. Solo dejaría su cargo si su mente ya no pudiera guiar al rebaño. Un papa no debe renunciar por cansancio, afirmó en una entrevista. Pero la presión no disminuyó y los signos se acumulaban. A finales de 2023, episodios recurrentes de fatiga y complicaciones respiratorias encendieron todas las alarmas. La memoria colectiva no olvidaba su antiguo problema pulmonar. En pleno invierno europeo, las visitas papales fueron recortadas, las audiencias acortadas y las apariciones públicas disminuyeron. Detrás de cada cambio de agenda, se ocultaba una batalla médica silenciosa. Y así llegó 2024. Con él, un nuevo descenso en su salud. La bronquitis que lo aquejaba con frecuencia desembocó en una infección pulmonar grave. Fue internado de urgencia. En esos días, el Vaticano volvió a blindarse. Pero esta vez, la angustia era palpable. Las oraciones multiplicadas en plazas y templos de todo el mundo hablaban de algo más que afecto, hablaban de temor. Temor a la pérdida, a la transición, al vacío que podría dejar el Papa más cercano, más humano, más pastoral de los últimos tiempos. La gravedad se intensificó en febrero de 2025. Una nueva internación sacudió a la Santa Sede. El diagnóstico fue contundente, neumonía bilateral y un principio de insuficiencia renal. Además, el Papa presentaba anemia, lo que lo llevó a requerir transfusiones de sangre. Era la tormenta perfecta. Su fragilidad, largamente resistida con gestos de valentía, ahora se volvía visible, inevitable, ineludible. Las imágenes del Papa con rostro pálido, sostenido por médicos, comenzaron a recorrer el mundo. Los noticieros abrían sus ediciones con partes médicos. Los fieles se agrupaban en silencio, con rosarios en mano, frente al Hospital Gemelli. Dentro del Vaticano, se discutía discretamente sobre la posibilidad de un cónclave en un futuro no tan lejano. El mundo contenía el aliento. Sin embargo, Francisco, como tantas veces, no se dejó vencer. En medio del vendaval de rumores, apareció nuevamente frente a las cámaras. Su voz era más débil, su caminar más lento, pero su mensaje seguía siendo el mismo: esperanza, amor, compromiso. Dijo que la cruz del sufrimiento también es parte del ministerio petrino, como si con cada palabra recordara al mundo que ser papa no significa ser inmortal. Este capítulo, más que un recorrido médico, es la crónica de una resistencia. La de un hombre que, a pesar del dolor, de la fatiga, de los límites de su carne, se mantuvo de pie, aunque fuera desde una silla de ruedas, por amor a su iglesia. Francisco no solo ha enfrentado enfermedades, ha luchado, ha enseñado y ha desafiado a la historia mostrando que el liderazgo no está en la fuerza física, sino en la fe inquebrantable. En algún rincón del Vaticano, los relojes parecen ir más lentos. Las paredes murmuran oraciones en voz baja. Y aunque el Papa Francisco sigue respirando, sigue caminando, con dificultad, y sigue bendiciendo a millones con su sonrisa cansada, el mundo entero ya comienza a despedirse de él. Porque su partida, aunque aún no escrita, se cierne como una sombra inevitable sobre la historia viva de la Iglesia Católica. No es solo una muerte la que se anticipa. Es el final de un paradigma. Es el eco profundo de una era que se apaga con la fragilidad de un cuerpo que ya no puede cargar con el peso del mundo. Francisco, el Papa que eligió llamarse como el santo de los pobres, ha sido más que un pontífice. Ha sido un símbolo de ruptura, un escudo contra el inmovilismo, un pastor que prefirió los caminos polvorientos de las periferias a los mármoles fríos de los palacios vaticanos. Su muerte marcará un antes y un después no solo en Roma, sino en los corazones de millones que lo vieron como un faro en tiempos de tinieblas. En los pasillos secretos de la Santa Sede, donde se guardan silencios más antiguos que imperios, ya se comenta en voz baja lo que nadie quiere admitir en público: el Papa Francisco está llegando a su ocaso. Sus múltiples cirugías, la dificultad para caminar,
El uso permanente de silla de ruedas y las pausas forzadas en sus discursos son señales ineludibles de que su cuerpo ha comenzado a despedirse. Aunque su mente sigue siendo un remolino lúcido de fe, su físico ya no responde. Hay días en los que, según fuentes cercanas, no puede siquiera levantarse sin ayuda. Y sin embargo, insiste en seguir. Pero la biología no respeta títulos sagrados. Y cuando el día llegue, porque llegará, el Vaticano se sumirá en el protocolo riguroso de la muerte papal, el rito del anillo del pescador, la verificación del deceso, el cierre hermético de la sede apostólica. Y el llamado a los cardenales del mundo para iniciar el cónclave. Todo está preparado, milimétricamente ensayado, para evitar el caos. Pero lo que nadie puede preparar es el vacío espiritual que dejará su partida. Durante su pontificado, Francisco nombró a más de 60% de los cardenales que elegirán a su sucesor. Hombres, y algunos pocos que rompieron moldes, que responden a su visión, una iglesia más pastoral que doctrinal, más humilde que dogmática. Esta estrategia no ha pasado desapercibida por los sectores más conservadores, que lo acusan de diluir la tradición, de abrir demasiado las puertas, de relativizar lo absoluto. Y es precisamente esa tensión, entre el ala reformista y el sector tradicionalista, la que eclosionará en el cónclave que seguirá a su muerte. ¿Será elegido un sucesor que continúe su visión? ¿O será el momento de un contrapeso, de un retorno al orden rígido del pasado? La batalla ya está en marcha, aunque aún no se haya declarado. Algunos rumores apuntan a figuras emergentes en África y Asia, continentes con crecimiento explosivo de fieles, como posibles destinos del nuevo liderazgo católico. Otros miran a Europa del Este, donde se mantiene una visión más conservadora. Lo cierto es que, al morir Francisco, no solo se extingue un líder, sino que se abre una caja de Pandora política, espiritual y cultural. No serán solo los católicos quienes lloren su muerte. Serán también los líderes musulmanes, los rabinos, los budistas. Serán los refugiados sirios que él abrazó en Lesbos. Serán los indígenas del Amazonas que vieron en él un defensor del pulmón del planeta. Serán los migrantes, los presos, los pobres, los olvidados, los homosexuales rechazados por sus parroquias, los transgresores perdonados por su misericordia. Será el planeta entero quien guarde un minuto de silencio. Porque Francisco fue el único papa que se atrevió a decir, ¿quién soy yo para juzgar?, y lo dijo en una época de piedras lanzadas desde los púlpitos. Su funeral, cuando llegue, no será un acto cualquiera. Será una ceremonia colosal, seguida por millones, quizás la más vista de la historia. Se espera la asistencia de jefes de Estado, líderes espirituales de todos los credos y delegaciones de cada rincón del planeta. Pero será también un momento de recogimiento, de introspección global. ¿Qué queda después de Francisco? ¿Qué tan profunda fue la semilla que sembró? ¿Florecerá la Iglesia hacia un futuro más humano o regresará a sus antiguos moldes de poder y silencio? Si algo ha caracterizado al Papa Francisco ha sido su voluntad de acercar la Iglesia al pueblo, de bajarla del trono y hacerla caminar entre la gente. Su papado no fue una realeza, fue una peregrinación. Y cada paso que dio, lo dio con la convicción de que la Iglesia debía renovarse o morir. Su legado será eterno no por lo que impuso, sino por lo que inspiró. Por los puentes que construyó, por las lágrimas que limpió, por las conciencias que despertó. Francisco fue más que un papa. Fue un pastor con olor a oveja, un revolucionario con rosario en mano, un hombre que miró al cielo mientras caminaba con los pies descalzos por la tierra. Cuando el Papa Francisco muera, el mundo no perderá solo a un líder espiritual. Perderá a uno de los últimos gigantes morales de nuestra era. Pero también ganará algo, la certeza de que aún en medio de estructuras milenarias, el corazón humano puede abrir caminos nuevos, sin perder la esencia de su fe. En medio del bullicio vaticano, entre las audiencias, las decisiones difíciles y las controversias que cada día sacuden a la Iglesia, existe un rincón íntimo e inviolable en el corazón del Papa Francisco, su familia. Más allá de los muros sagrados y los títulos eclesiásticos, habita en él una memoria profunda, cálida y silenciosa, la de su hermana, María Elena Bergoglio, su confidente más constante, su crítica más honesta y su último anclaje al niño que alguna vez fue.
Desde que Jorge Mario Bergoglio vio la luz por primera vez en el barrio de Flores, en Buenos Aires, su destino comenzó a escribirse al compás de una historia familiar modesta, pero intensa. Fue el primero de 5 hermanos, María Elena, Óscar Adrián, Marta Regina y Alberto Horacio, y desde muy pequeño cargó con una madurez inusual. No era raro verlo consolar, organizar o incluso enseñar a los demás, como si desde siempre hubiese intuido que su vida estaría marcada por el servicio. La casa de los Bergoglio, a pesar de su sencillez, era un remanso de alegría. No se trataba de una familia de gestos duros ni de silencios fríos. Por el contrario, el hogar vibraba con canciones italianas, aromas a comida casera, juegos en el patio y oraciones nocturnas. En este entorno, Jorge se moldeó con dulzura. Su abuela Rosa, una figura clave en su formación espiritual, le enseñó a rezar de rodillas, con los ojos cerrados y el corazón abierto, como si ya hablara con Dios. A su lado aprendió que la fe no era imposición, sino refugio. Pero si hubo alguien que logró mantenerlo siempre con los pies en la tierra, incluso después de ser elegido papa, fue María Elena, la única de sus hermanos que aún vive. En ella, Jorge siempre encontró una voz honesta, sin filtros, sin reverencias. Para ella, él no era su santidad, sino simplemente Jorgito, su hermano mayor. Él sigue siendo el mismo, dijo en varias entrevistas, con la serenidad de quien conoce al hombre más allá de la sotana blanca. El que me defendía en la escuela, el que me hacía reír cuando todo parecía difícil, ese es el Jorge que yo conozco. La comunicación entre ambos no cesó con el papado. A pesar de las distancias físicas y la carga de responsabilidades, el teléfono se convirtió en un puente silencioso entre Roma y Buenos Aires. Hablaban con frecuencia. A veces, solo para saber cómo estaba el otro. Otras, para hablar de cosas banales, como lo haría cualquier hermano y hermana que se extrañan. Pero también hubo conversaciones duras, como aquella en la que María Elena, con voz temblorosa, le rogó que se cuidara más. Y si tu cuerpo no aguanta, le dijo una vez, sabiendo que su hermano, ya entrado en años, no sabía decir que no a su misión. Él respondió con la misma ternura con la que había resuelto peleas infantiles, con una sonrisa serena y un no te preocupes, Dios sabe hasta dónde puedo llegar. María Elena fue una de las pocas personas que pudo hablarle con absoluta franqueza durante los momentos más tensos de su pontificado. Cuando sectores conservadores de la Iglesia alzaban la voz en contra de sus reformas, su apertura hacia los marginados, su llamado a una Iglesia más humilde, su rechazo a los lujos y privilegios vaticanos. Ella no dudó en defenderlo. Mi hermano no está actuando, no está fingiendo. Él es así desde chico. Siempre luchó por lo justo, aunque eso lo hiciera quedar solo. Esa determinación ya se vislumbraba en el joven Jorge, cuando se enfrentaba a profesores, a vecinos, o incluso a sus propios temores, por defender a quienes no tenían voz. Era un líder sin quererlo, sin buscarlo, sin desear los reflectores, guiado únicamente por la brújula interior que le señalaba lo correcto. Pero no todo en esa relación fue heroísmo ni epopeya. También hubo ternura, pequeñas rutinas y silencios compartidos. Cuando Francisco pasaba por días difíciles, María Elena lo sentía sin necesidad de que él lo dijera. A veces lo llamaba y solo decía, ¿querés que te escuche? Otras, le enviaba cartas con anécdotas familiares, pequeñas píldoras de pasado que lo ayudaban a reconectar con su origen. Y cuando en el Vaticano surgían rumores sobre una posible renuncia, sobre una salud cada vez más frágil, sobre un papa que ya no podía cargar solo con el peso del mundo, María Elena se convirtió en el eco de la preocupación de millones, pero también en su equilibrio. Ella no deseaba que su hermano abandonara su misión, pero sí que recordara que aún tenía una familia que lo amaba más allá del cargo, una familia que solo quería abrazarlo otra vez, sin cámaras, sin protocolos, solo como Jorge. Este vínculo entre ambos se volvió símbolo de la humanidad del Papa. Porque, en un mundo donde la figura papal muchas veces se convierte en una estatua distante, la presencia constante y amorosa de María Elena nos recuerda que Francisco también es un hermano, un hijo, un ser humano que ríe, sufre, duda y persevera. La historia de Jorge y María Elena es más que un capítulo familiar, es un retrato silencioso de amor incondicional, ese que no necesita grandes gestos ni discursos para ser eterno.
Y mientras el mundo lo observa como líder espiritual, ella sigue viéndolo como aquel niño que le tomaba la mano para cruzar la calle y le decía al oído, yo te cuido, hermanita. El impacto y el legado del Papa Francisco no se pueden medir únicamente en cifras ni en documentos oficiales. Su paso por el pontificado representó una transformación profunda, casi revolucionaria, que tocó no solo los muros del Vaticano, sino también las entrañas del mundo moderno. Desde aquel 13 de marzo de 2013, cuando apareció en el balcón de San Pedro con una expresión serena y humilde, supimos que algo estaba a punto de cambiar. Y así fue. Francisco no fue simplemente un sucesor más de San Pedro. Fue un alma inquieta, un pastor que decidió ensuciarse los zapatos, caminar entre la gente, escuchar más que predicar, abrazar más que señalar. Su llegada marcó el inicio de una nueva era en la Iglesia Católica, una era de cercanía, de ternura, de despojo del poder como símbolo y adopción del servicio como misión. Francisco no gritó. No impuso. No amenazó. Revolucionó a la Iglesia con el arma más poderosa, el ejemplo. Cada gesto suyo fue un mensaje, desde elegir vivir en la Casa Santa Marta en lugar del lujoso Palacio Apostólico, hasta arrodillarse ante personas privadas de libertad para lavarles los pies. Esta coherencia entre palabra y acción se convirtió en un faro para millones, dentro y fuera del catolicismo. En un mundo saturado de ruido y superficialidad, Francisco apostó por el silencio que escucha, por el diálogo que construye. Se enfrentó a temas espinosos sin temor, desde la migración hasta la corrupción eclesial, desde la sexualidad hasta el colapso ecológico. Y lo hizo con una humanidad desbordante, sin esconder el dolor ni disfrazar las verdades incómodas. Si algo definió su legado fue su mirada puesta en los márgenes. En los descartados. En los que no tenían voz en los templos ni en los palacios. Su defensa inquebrantable de los pobres, los migrantes, los indígenas, las víctimas de abuso, y todos aquellos que cargan con el peso del abandono, convirtió su papado en un espejo incómodo para los poderosos. Pero en una llama de esperanza para los olvidados. Cada vez que habló desde el balcón de una favela o de un campo de refugiados, su voz parecía quebrarse, no de debilidad, sino de compasión verdadera. No hablaba desde el púlpito, sino desde el corazón. Porque Francisco no fue un papa de escritorio. Fue un caminante. Un pastor con olor a oveja, como él mismo decía. Francisco devolvió a la misericordia su lugar central en el cristianismo. Con el jubileo extraordinario de la misericordia en 2015, extendió los brazos de la Iglesia a todos, incluso a los que se sentían indignos de acercarse. Su llamado fue claro, nadie queda fuera del amor de Dios. Y lo vivió en cada encuentro con adictos, con presos, con madres solteras, con personas LGBTQI, con quienes la Iglesia había mantenido una relación tensa o lejana. No se trató de relativismo moral, como algunos lo acusaron, sino de una fe radicalmente encarnada. Francisco nos enseñó que la misericordia no es debilidad, sino fortaleza. Que perdonar no es olvidar, sino sanar. Que acoger no es justificar, sino acompañar. En un gesto sin precedentes, el Papa Francisco introdujo el cuidado del planeta como parte esencial de la misión cristiana. Con la encíclica Laudato Si, no solo denunció la devastación ambiental, sino que ofreció una profunda espiritualidad ecológica. Nos recordó que todo está conectado y que destruir la creación es herir al Creador. Fue, en muchos sentidos, el primer líder religioso global que colocó la crisis climática en el centro del debate moral y espiritual. Con palabras sencillas, apeló al corazón de la humanidad para proteger la tierra como casa común. Este enfoque inspiró movimientos, leyes, conferencias y miles de pequeños cambios personales en todo el mundo. Su legado ecológico sigue creciendo, como una semilla que no dejará de germinar. En tiempos de fragmentación, odio y guerras, Francisco se convirtió en un incansable constructor de puentes. Promovió el diálogo interreligioso con gestos históricos, rezó con líderes musulmanes, judíos, budistas e incluso ateos. Su abrazo con el gran imán de Al-Azhar, su viaje a Irak y su histórica visita a Abu Dhabi no fueron actos simbólicos, sino manifestaciones de su sueño de una fraternidad universal. También abogó por la unidad entre cristianos. Invitó a dejar atrás rencores seculares entre ortodoxos, protestantes y católicos.
No buscó uniformidad, sino comunión. Su visión fue siempre la de una iglesia que no teme encontrarse con el otro, aunque piense distinto. En medio de una época de crisis de credibilidad en las instituciones, Francisco representó un nuevo tipo de liderazgo, uno que se inclina, que pide perdón, que duda, que ríe, que llora. Sus ruedas de prensa espontáneas, su sencillez al comer con trabajadores del Vaticano, su cariño con los niños, su preocupación por cada historia personal. Todo ello construyó una imagen poderosa, la del Papa cercano, accesible, real. No fue infalible. Cometió errores. Pero incluso en sus momentos más difíciles, supo mirar al mundo con los ojos del Evangelio. Y por eso fue amado. Porque encarnó esa verdad tan olvidada, que la autoridad más fuerte es la del amor. El legado de Francisco no terminará con su papado. Quedará en las reformas que inició, en las conciencias que despertó, en las heridas que tocó con ternura. Quedará en las comunidades que se sintieron vistas por primera vez, en los jóvenes que encontraron inspiración, en los ancianos que recuperaron la fe, en los niños que vieron en él a un abuelo luminoso. Tal vez, su mayor legado sea haber recordado al mundo que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de campaña para los heridos del alma. Que la fe no es un refugio para esconderse del mundo, sino un impulso para transformarlo con justicia, alegría y compasión. Y cuando su voz ya no se escuche en las plazas ni en las homilías dominicales, su huella seguirá viva en los gestos sencillos de quienes aprendieron de él a servir en silencio, a amar sin medida, a creer en un mañana mejor. Ahora que has recorrido con nosotros las sendas de lucha, fe y fragilidad que marcaron la vida del Papa Francisco, te invito a detenerte por un instante. Respira. Cierra los ojos. Y hazte una pregunta sencilla, pero inmensa: ¿qué dejaré yo en este mundo cuando me haya ido? Francisco nos enseñó algo que trasciende el púlpito y los pasillos del Vaticano, que no hace falta ser perfecto para transformar corazones. Nos mostró que la grandeza no está en el poder, sino en la humildad. Que el amor verdadero no grita, abraza. Y que en medio de la oscuridad, incluso la luz más tenue puede ser faro para miles. Este Papa, que enfrentó tempestades internas y externas, que caminó con dolor en las piernas pero firme en el alma, no solo escribió capítulos en la historia de la Iglesia. Escribió esperanza en las páginas del mundo. Dejó una llama viva en quienes se atreven a mirar con compasión, a actuar con justicia, a escuchar cuando el resto calla o juzga. Y nos recordó, con cada gesto, con cada palabra entrecortada por la fatiga o la emoción, que incluso desde una silla de ruedas, se puede seguir guiando a millones. Y ahora, te hablo directamente a ti, sí, a ti que llegaste hasta aquí, que abriste el alma y dejaste que esta historia te tocara. Si algo vibró dentro de ti, si sentiste que estas palabras no fueron solo narración, sino espejo, suscríbete al canal. Hazlo no por estadísticas, sino por convicción. Porque aquí creemos en las historias que curan, que despiertan, que te invitan a ser parte de algo más grande. Aquí narramos lo que muchos callan. Aquí honramos la humanidad de los grandes y de los olvidados. Y lo hacemos contigo. Porque donde hay amor, siempre habrá una posibilidad. Porque donde hay memoria, Francisco seguirá hablando, no desde un trono, sino desde el corazón del mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Nos vemos en la próxima historia. Y que la luz te encuentre, donde quiera que estés.